Voy a poner cronómetro. Abramos nuestras Biblias a la epístola de Efesios. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 1, del versículo 1 al versículo 23. Entonces, comienzo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esa causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole
a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre Celestial, gracias por este gran privilegio de recibir tu palabra, de ser iluminados por tu Espíritu Santo, para que no sea solamente proposiciones lógicas que no llegan a nuestro corazón, que no nos da deleite, que no nos da satisfacción, que no experimentamos con el corazón por el poder de tu Espíritu. Te pido que estas palabras, aquellos que ya han sido sellados por el Espíritu Santo mismo, puedan conocer más de la gloria de Cristo, ver aún más quién es Dios para nosotros en Cristo, que podamos, por el mismo Espíritu de Dios, decir como Pablo estas palabras, pero de corazón. Gracias por este gran privilegio que no merezco de estar aquí y predicar la palabra. Gracias por el privilegio de ser hijo de Dios. Gracias por el privilegio de tener toda bendición espiritual. Gracias porque nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos todo esto en Cristo. Te pido que si hay uno que todavía tu espíritu no ha convencido de la gloria de Cristo en el Evangelio, hoy mismo, por el poder del Espíritu, pueda ver lo que ya entiende intelectualmente y pueda saborear, ver, contemplar las riquezas que hay en Cristo. Y así creer en el Evangelio que puede salvar a cualquier persona. Gracias por este privilegio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Falta poco para que terminemos de estudiar Efesios capítulo 1. Probablemente terminemos, si Dios quiere, en el comienzo del año que viene. Gracias a Dios. Sin embargo, este es un capítulo tan glorioso, tan profundo, que vamos a pasar toda nuestra vida intentando, como esos mineros, golpear para sacar las riquezas que contiene este capítulo. Y en la eternidad aún vamos a intentar, en la gracia de Dios, conocer aún más de lo que significa esto mismo, las riquezas de Cristo. Y hoy mismo tenemos el privilegio, como la misma palabra nos dice, de disfrutar, de contemplar las riquezas de Cristo por el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque el Espíritu Santo trae las cosas de Dios y nos revela a nosotros que creímos en Cristo. Cosas que a nadie se le ha revelado. El Espíritu. Cuando nosotros vemos la palabra revelada, el Espíritu nos ilumina para comprender
aún más profundamente, no solo intelectualmente, sino con el corazón, por el Espíritu, las cosas de Dios. Y esto es lo que Pablo estaba orando en este pasaje del versículo 15 al 23. Pablo estaba orando para que Dios ilumine los ojos del entendimiento de los hermanos de Éfeso, para que conozcan a Dios aún más. Y esto no es un conocimiento solamente intelectual, sino que es un entendimiento del corazón mismo. Justamente en el versículo 18, cuando dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, la palabra entendimiento en griego, porque Pablo escribió esto en griego koiné, es cardía. No sé si ustedes conocen el cardiólogo, pero cardía es corazón. Y el corazón es lo más interno del hombre, es el interior del hombre, donde está el entendimiento, donde están las emociones, la voluntad y lo más profundo del hombre. Entonces, cuando dice acá alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que era lo que Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, es para que Dios, de forma metafórica, dé luz a nuestro corazón, para que podamos ver a Dios, la gloria de Dios en Cristo. Luego vamos a ver cómo se ve la gloria de Dios en Cristo en 3 peticiones relacionadas que Pablo hace. Pero por ahora vamos a quedarnos en eso. En el versículo 17 dice, comienza dando el para qué. Cuando ustedes lean la Biblia y encuentran la palabra, la preposición se dice, ¿para qué? Normalmente, casi todas las veces, es para indicar propósito. Entonces, cuando dice, vamos a decir algo cotidiano, a ver, solo el para. El auto arrancó para ir a la plaza. Entonces el para indica el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué arrancó el auto? Para algo, ¿no? Para ir a la plaza. Entonces, eso es lógica. Dios quiere que entendamos la lógica, pero que quiere que esa lógica sea iluminada por el Espíritu Santo. Uno puede ver un paisaje hermoso del firmamento, como un cuadro pintado por William Turner, creo que se pronuncia así, y ver las hermosuras del cielo, como una tormenta, la nube, los rayos, ver cómo el agua se levanta y decir, mira, es un cuadro de que muestra esto. Y no disfrutar y diga, wow, qué hermoso es la naturaleza que refleja la gloria de Dios. Y Dios quiere que esa iluminación espiritual en el corazón, como esa luz en el corazón, sea producida por el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Como muchas veces fuimos, vamos a ir otra vez a 1 de Corintios. Los que quieran, porque no es obligatorio.
En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Acá dice que el Espíritu nos revela cosas que nadie ve, que no ha subido el corazón del hombre, porque el Espíritu mismo nos revela a Dios. En nuestra naturaleza humana somos incapaces de conocer a Dios aún siendo salvos. Necesitamos de la revelación del mismo Espíritu que mora en nosotros para conocer a Dios y disfrutar de Dios. Para conocer a Cristo y disfrutar de Cristo. En el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solamente por el Espíritu podemos discernir las cosas espirituales. Solamente por el Espíritu podemos conocer realmente a Cristo. Solamente por el Espíritu podemos ver la gloria de Dios en Cristo. Solamente por el Espíritu, porque fuimos sellados por el Espíritu sigue iluminándonos la gloria de Cristo. Sigue iluminándonos qué es la obra de salvación del Dios Trino, que Pablo alabó diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Solamente el que tiene el Espíritu Santo puede decir genuinamente esa alabanza. Uno, como en el Sermón de Monte vimos, Sermón de Monte no, como en la parábola del sembrador, que es muy importante, que Cristo enseñó. Hay algunos que escuchan el Evangelio por un tiempo. Hasta algunos le toca algo el corazón. Pero esa semilla no da raíces y no da frutos. Ahí vemos que solamente el nacido de nuevo, que es iluminado solamente por el Espíritu Santo, al obrar el nuevo nacimiento, es el que realmente da frutos. Es el que realmente
conoce a Dios. Muchos son bendecidos y van a la iglesia, pero superficialmente. Hasta tienen algunas emociones que les gusta estar en la iglesia, pero al final nunca nacieron de nuevo. En la Biblia, en Primera de Juan, dice que muchos salieron porque no eran de nosotros. Pero Pablo no le está hablando a esos en este pasaje. No está hablando a los que todavía no han creído en Cristo y no han sido sellados por el Espíritu Santo. No le está hablando a los que no son genuinamente salvos, escogidos, sellados. Le está hablando a los que ya son salvos, a los que ya fueron escogidos, a los que ya tenían el Espíritu Santo en ellos, a los que ya habían sido revelados la gloria de Cristo en el Evangelio y creído, y ya tenían el Espíritu Santo. Le está hablando a los que ya tenían fe y amor a todos los santos, y por eso agradecía a Dios por esos frutos visibles. Pero aún a ellos, a los hermanos de Éfeso, Pablo tenía el profundo deseo de que aún ellos sean iluminados aún más de la gloria de Dios por el espíritu de sabiduría y revelación. Para que sus ojos sean iluminados, los ojos del corazón sean iluminados y vean aún más de quién es Dios, quién es Cristo, y llegue aún más a su corazón. Ahí vemos una dependencia de Pablo a Dios. Una dependencia que dice, yo no soy, en mí mismo no viene la sabiduría, en mí mismo no están los tesoros de la sabiduría. En un paralelo, o podemos decir en Colosenses, Dios, por medio de Pablo, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Vemos en Proverbios 8 la personificación de la sabiduría, y en el Nuevo Testamento, aún en Juan 1:1, vemos que Cristo estaba en la creación misma, creando todas las cosas, y Él era la sabiduría, la palabra de Dios actuando en la creación activamente. Como dice Juan 1:1, no sé si ahora me voy a confundir, así que voy a leer Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el seminario, cuando estudiamos griego koiné, no quiero alabarme, pero eso estudiamos. Este es uno de los primeros versículos que generalmente los seminarios memorizan, porque al memorizar este versículo es como que te recordás más fácil lo básico de griego koiné. Cuando dice al final de este versículo, y el Verbo era Dios, el sujeto es el verbo. La palabra es el sujeto, logos. Logos. Y acá está diciendo un verbo era. Es alguien que estaba, existía, era Dios. Y la palabra Dios, Juan quiere hacer que sea inequívoca, que es un sustantivo que después del verbo copulativo, que es era. Entonces,
está describiendo a quién es el verbo. ¿Quién es la palabra? Que estaba ya antes en la creación misma. Está diciendo el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Que es Dios. En el versículo 14 dice, perdón porque demoré, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, que estaba en el principio, estaba con Dios, en comunión perfecta con la Trinidad. El verbo que era Dios. Es como que Juan no quiso que haya ninguna equivocación gramatical y hizo todo lo posible para que no se pueda malinterpretar. Sin embargo, los testigos de Jehová malinterpretan este texto justo de una traducción al inglés, pero eso es otro tema. Pero Juan quiso enfatizar desde el comienzo la deidad de Cristo. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Y Cristo se hizo carne, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó es tabernaculizó en griego. Es cuando la misma palabra que se utiliza para hacer un tabernáculo y estar dentro del tabernáculo. Lo que el Reina Valera traduce como habitó. Jesucristo era el templo, el tabernáculo vivo, la palabra viva de Dios, el cumplimiento de la sombra de lo que era el Antiguo Testamento, que apuntaba todo a Cristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Y en Cristo se cumplen todas las promesas. Y en Cristo, como leemos en Efesios, en el cumplimiento del tiempo, se reunió todas las cosas en Cristo y en su segunda venida se consumará todas las cosas, la nueva creación, donde Cristo habitará con sus hijos para siempre. Hasta entonces cantamos, porque esperamos ese día cuando se cumplirán todas las cosas. Ahora estamos en un momento, se consumarán, ahora estamos en un momento intermedio, donde Cristo ya vino y está por venir la segunda vez. Estamos en ese momento entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Por eso ya tenemos el Espíritu de Cristo resucitado en nosotros, para conocer aún más las cosas que los del Antiguo Testamento todavía veían de manera nublada. Pero nosotros, por el Espíritu de Cristo resucitado, podemos ver aún con mucha más claridad de que todas esas promesas hablaban de Cristo. Por eso, Pablo usa una palabra de seguido que es misterio. Que Pablo fue llamado a revelar el misterio. Y este misterio es de que todas las cosas se van a reunir en Cristo. Ya sea toda la creación, ya sea todas las cosas del universo, ya sea que judío o gentil, todos son salvos en Cristo solamente. En Efesios, volvamos. En el versículo 17 dice, ¿para qué el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él? Aquí Pablo nos está pidiendo que el Espíritu sea dado de vuelta. Si no es estaba
justo averiguando sobre figuras literarias y los teólogos normalmente no utilizan la nomenclatura o el nombre que utilizan las figuras literarias, pero es eso, es una figura literaria en la cual utiliza el todo, el espíritu, para definir algo específico que el espíritu produce. Creo que es metonimia en la figura literaria. A ver, voy a leer mejor. Sí, metonimia o transnominación. Entonces, aquí es eso. Dios no se contradice. Si Dios dice varias veces en diferentes lugares que tenemos el Espíritu Santo, que el que no tiene el Espíritu no es de Dios y el que tiene el Espíritu sí es de Dios, el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios y el que no, o que somos sellados del Espíritu, una y otra vez no se contradice. Entonces ahí cuando Pablo ora, os dé espíritu de sabiduría y revelación, está utilizando la palabra espíritu para definir un propósito específico que quiere que el espíritu produzca. Por eso más adelante Pablo también habla de ser llenos del espíritu. Eso no significa que uno tiene menos Espíritu Santo o más Espíritu Santo que otro, porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo y el Espíritu Santo no cambia, siempre es el mismo. El Espíritu Santo no puede ser más grande o más chico, pero sí el Espíritu Santo puede tener un oficio específico, continuo, que actúa más o menos en la vida de alguien que ya tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Justamente Romanos 8 habla mucho del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu, y cómo el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que es el espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Y esto ya comienza desde el comienzo de nuestra conversión, cuando somos sellados por el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue obrando. El Espíritu Santo no para de obrar lo que la teología, lo que nosotros y la misma Biblia dice que es la santificación. El Espíritu Santo es el que nos revela cada vez más la gloria de Dios. Justamente vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Allí dice, bueno, leo el anterior. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Acá está diciendo que cuando miramos la gloria de Cristo, nuestro Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y cómo es esto? A la imagen de Cristo, como Josías estaba predicando, cada vez somos más como Cristo. ¿Y cómo es esto? Y acá dice, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu es el que nos transforma, nos sigue renovando nuestra mente, nuestro hombre interior, con el poder de Cristo resucitado. El Espíritu. Y es el Espíritu de Cristo. Por eso, a veces la Biblia dice intercambiable, Cristo mora en nuestro corazón, habita en nuestro corazón, o el Espíritu habita en nuestro corazón, porque
cuando obra el Espíritu Santo, también obra Cristo. Y ahí hay mucho de misterio en el sentido de que hay una complejidad que va más allá de nuestro entendimiento. Podemos decir que es así, que Dios es tres personas en una, porque Dios es uno. Pero entender la complejidad de lo que significa eso es imposible. No podemos comprender. Y la iglesia ya desde su principio lleva tratando esto. Como salen personas diciendo herejías. Y así surgieron los primeros concilios de la iglesia que trataron ya estos temas. No hay nada nuevo. Cuando surge un testigo de Jehová que dice que Cristo no es Dios, o cuando surge otra falsa doctrina, muchas de ellas podemos ver en la historia de la iglesia y solamente se repiten. Es como, y algunas hasta es una mezcla de otra falsa doctrina mezclada contra otra falsa doctrina. No hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, los que hemos sido iluminados para ver el Evangelio, tenemos esa iluminación del Espíritu Santo para reconocer lo que ya está escrito y por la verdad de Dios de lo que ya está escrito y el mismo Espíritu Santo que nos ilumina lo que ya está escrito, podemos discernir la verdad del error. Porque en Primera de Juan dice que tenemos la unción y todo el que niega a Cristo, el Mesías, si no tiene el espíritu del anticristo. Pero nosotros tenemos, si creímos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Podemos discernir cuando alguien dice, no, ¿sabes qué? Sí, Cristo te salva, pero después vos tenés que hacer esto, lo otro, tenés que hacer lo otro, una lista así, para ser salvo. Y entonces, sí es por gracia, después que vos obedezcas y hagas todo eso. Creo que algo así está escrito en el libro Mormón. Pero eso contradice a la Biblia. Eso es lo que la Biblia dice, doctrina de demonios. Ataca directamente al Evangelio, que Cristo murió y resucitó para perdonarnos todos nuestros pecados y darnos el sello del Espíritu. Y ese Espíritu Santo nos da una nueva vida y el poder de Cristo resucitado para crecer en santidad, para crecer en la imagen de Cristo. Pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y eso es lo que Pablo dice muchas veces. Y eso está orando Pablo, que veamos aún más la gloria del Evangelio. Nosotros sabemos que en Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Dios quiere que veamos aún más la gloria del Evangelio, de la gracia, de las riquezas de la gracia de Dios que Dios nos da inmerecidamente. Eso es gracia. Es algo que nosotros no merecemos. Y así es como le conocemos a Dios. Porque nadie puede conocer a Dios, el Padre, sin conocer a Dios el Hijo, porque Dios el Hijo es el que revela a Dios el Padre. Y nadie puede conocer a Dios el Hijo si no es Dios el Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre para que vea quién es Cristo. Entonces me puede decir un musulmán, Jesucristo solo fue un profeta más. Jesucristo no fue Dios. Si fue Dios, entonces ¿por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué dijo muchas veces, a Dios el Padre? No puede decir a Dios el Padre, si Él no es Dios. Entonces, los que conocemos a Dios, vemos la Biblia y vemos, yo sé por qué Dios el Hijo decía a Dios el Padre. Porque en nuestro lugar, Dios eterno no estimó el ser igual a Dios,
sino que se despojó y tomó la forma de hombre. Y como hombre perfecto, encarnado, y al mismo tiempo Dios, ¿cómo entender lo que la teología llama la unión hipostática? Que Cristo es completamente Dios y completamente humano. No se puede entender. Solo podemos decir, la Biblia dice así. Cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, le dijo que solo Dios da a conocer al Padre y solo Dios le vio al Padre, que está, solo Dios el Hijo, solo el Hijo del Hombre, estoy recordando exactamente como dice, perdón, solo el Hijo del Hombre vio al Padre y solo Él le da a conocer. Y el Hijo que está allá. Entonces, ¿cómo Cristo dijo que el Hijo del Hombre está con el Padre en presente, verbo presente en griego? Si Él estaba en la tierra hablando con Nicodemos, ahí vemos la omnipresencia de Cristo. Cristo, al mismo tiempo que estaba con Nicodemos, estaba también a la diestra del Padre. No entiendo eso, ¿cómo es eso? Pero sí entiendo lo que la Biblia dice, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que Cristo es Dios. Él es el Verbo era Dios. Pero como hombre, al encarnarse, Cristo tomó la forma de hombre, forma en esencia también, o sea que Él era hombre 100%, tenía carne, por eso exalta a Colosenses que Él tenía un cuerpo, por eso derramó su sangre. Entonces todo eso, porque es tan falsa doctrina que dicen que Cristo no tenía cuerpo, hay un montón de falsa doctrina ahí volando, y en la historia de la iglesia también. Pero Pablo nos recuerda que Cristo era Dios, pero también era hombre. ¿Y por qué era hombre? Porque un hombre tenía que cargar el pecado, la culpa del hombre. Y ese es Cristo. Y ese hombre también era Dios. Y ese hombre, que es Cristo, murió en la cruz. Y ese hombre que es Cristo tuvo a Dios, al Padre, pero no en esencia, no en omnipotencia, no en los atributos que normalmente decimos no comunicables. No, Dios, Jesucristo siempre es Dios. ¿De qué manera se despojó? Eso va más allá de mi entendimiento. Jesús crecía en sabiduría y gracia delante de los hombres, sí. Jesús aprendía, sí. Pero al mismo tiempo era Dios, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Si era un humano que escribió la Biblia, iba a decir, acá tengo otra contradicción, algo, voy a cambiar. Eso es lo que yo esperaría. Pero como la Biblia es inspirada por Dios, el hombre inspirado por Dios dice, no entiendo exactamente, pero lo escribo porque Dios lo dice. Y hoy lo llamamos como cuando no entendemos dos cosas que van más allá de nuestro entendimiento, lo llamamos paradoja. Porque es así, aunque vaya de nuestro entendimiento cómo es así, o parece que se contradice, pero cuando uno estudia más ve, no se contradice, sino es más bien una paradoja. Entonces, Jesucristo decía, Padre. Entonces, y le decía, Dios, cuando estaba en la tierra, como hombre, en la tierra. Jesucristo practicaba la fe como hombre. Jesucristo fue tentado como hombre y venció la tentación como hombre. Jesucristo obedeció al Padre perfectamente y siguió su guía perfectamente durante toda su vida. Siguió la rajatabla, digamos, perfectamente la voluntad del Padre. Jesucristo nunca pecó. Jesucristo fue el humano perfecto para que nosotros en Cristo, en su muerte y resurrección y en su vida, nosotros también podamos decir a Dios, Dios, y podamos decir a Dios, Padre.
Nosotros podemos decir a Dios, Dios, solamente porque Jesucristo tuvo a Dios como a Dios. Nosotros podemos decir solamente a Dios Padre, solamente porque Jesucristo tuvo a Dios como Padre. Nosotros podemos tener paz con Dios y unidad solamente porque Cristo tuvo paz y unidad con Dios. Por eso, cuando Pablo recuerda que Dios el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y como dijo al comienzo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, también nos está recordando que es porque Jesucristo tuvo a Dios como Padre y Dios, nosotros también tenemos acceso a Dios el Padre como Dios y Padre. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y tenemos libre acceso al Padre. Y acá Pablo nos muestra que la Trinidad obró nuestra salvación y la Trinidad también está obrando en nuestra santificación. Pedimos al Dios el Padre en Cristo, en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, quien es nuestra gloria y nuestra vida, nuestra justicia. Y el Espíritu Santo sigue iluminándonos cada vez más. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? También en unión con Cristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son las riquezas espirituales que nosotros tenemos acceso ahora en este mismo momento? Por el Espíritu Santo que nos lleva a los siglos venideros, de cierta manera, nos lleva por los méritos de Cristo al cielo. Y en el trono celestial, por el mismo Espíritu Santo, por el nombre de Cristo, oramos. Este Espíritu es de sabiduría y revelación. Esta sabiduría perfecta. Cosas que ni nos imaginamos, nos revela el Espíritu Santo. Ahora podemos decir, yo conozco a Cristo. Yo conozco el Evangelio. Yo conozco que Cristo derramó su sangre. Yo conozco que tengo una esperanza segura que nada me puede quitar. Que el amor de Dios en Cristo Jesús, no existe nada de lo creado que me pueda separar. Que estoy seguro en las manos del Hijo. Y más aún, en la segura doble mano, porque en la segura mano de... Estoy mezclando palabras. En la mano del Padre. Y a las ovejas, decía Cristo en Juan, nadie puede arrebatar de mis manos. Dios, por medio de las palabras de Pablo, quiere que Dios nos ilumine los ojos del corazón, del entendimiento, para que conozcamos más de la seguridad, de las riquezas que ya tenemos en Cristo. Y Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Todo esto es en Cristo. Todo esto es nuestra identidad real en Cristo. Todo esto es toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si Dios quiere, en la próxima reunión vamos a hablar específicamente qué significan estas tres cosas. Nosotros oramos también por lo mismo que Pablo. Debemos orar por lo mismo que Pablo. Que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque solamente el Espíritu nos revela las cosas de Dios. Para que cuando leamos la palabra de Dios, más que entendimiento intelectual, que tenemos que tenerlo, tenemos que entender las palabras. Pero que sea más que solamente palabras, que sea algo que llegue a lo más profundo de nuestro corazón por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y que el mismo Espíritu Santo nos comunique a nuestro espíritu humano cosas que en nuestra naturaleza humana somos incapaces de apreciar, somos incapaces de ver. Es como alguien que está ciego. Alguien que no tiene el Espíritu, vos le podés describir de muchas maneras el color rojo o el color verde, pero va a ser muy difícil porque se necesita otro tipo de sentido. Entonces, necesitamos la iluminación, el Espíritu, aún ya siendo creyente. Dependemos de la obra del Espíritu Santo para nuestra santificación. Por eso nosotros oramos a Dios el Padre en Cristo, para que el Espíritu Santo nos siga iluminando. Hola, buenas tardes. ¿Quién es Cristo? Ahí está. Bienvenida. No pasa. Lo bueno es que está aquí. Esto significa que no vamos a sufrir si tenemos toda bendición espiritual y tenemos acceso directo a Dios, del Padre de gloria, de toda riqueza en gloria. No, sino que significa que aún en el sufrimiento vamos a tener un gozo que Dios da. Vamos a poder tener tristeza, llorar, pero por el poder del Espíritu también vamos a tener esperanza y gozo. Y esto es algo sobrenatural. Solamente el que conoció a Cristo, solamente el que conoció a Cristo puede tener acceso a esto. De una esperanza segura. A ver. Oras para que Dios, el Padre, para que Dios te siga revelando la gloria de Cristo, su propia gloria que se ve en Cristo. Oras para que el Espíritu te ilumine, para que no solamente veas eso como palabras vacías, sino como algo que hay que apreciar, como una obra de arte, como algo que tiene que producirnos una esperanza, un gozo inefable, como dice Primera de Pedro. Oras para que todos los días aún más veas la gloria de Cristo, que nada en este mundo se compara. Este es el deseo que Dios implanta al que nace de nuevo, al que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, al que cree en el Evangelio y nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo y es sellado por el sello que es el Espíritu. Este también tiene nuevos deseos. Tiene un deseo que dice: quiero saber más de Dios. Quiero saber quién es Cristo. Quiero saber la obra de Cristo. Quiero leer a Pablo. Quiero conocer a Dios. Quiero conocer las riquezas de Cristo, que no tienen límite. Y saben, nosotros oramos al Padre de gloria, dice aquí. No hay nadie más glorioso, no hay nadie más grande en todo el universo y fuera del universo, porque Dios es fuera del universo.
Dios va más allá de todo lo creado, porque Él es el creador. Tenemos a ese Padre de gloria que en Cristo le pedimos, por su gracia, revélanos, muéstranos más y más. Y en la eternidad nos seguirá mostrando de su gloria infinita. Muéstrame lo que ya soy en Cristo. Muéstrame lo que ya poseo en Cristo, que es toda bendición espiritual. Muéstrame esa consolación que no existe ninguna enfermedad, no existe ni la misma muerte, nada que exista, que pueda quitar. Ni el dolor más grande físico, porque el Espíritu tiene el poder para darnos gozo, aún en la peor situación inimaginable. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, el primer mártir, y las lluvias de piedras estaban sobre él, las personas vieron como que tenía el rostro de un ángel. Y él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y miró arriba, y es como que tuvo una revelación divina. Y falleció. Dios no solo le dio un gozo inefable en ese momento de sufrimiento, sino que también le dio un amor sobrenatural, un amor a esas personas que le estaban matando, un amor que sobrepasa el amor humano, un amor que produce el Espíritu Santo. Y cuando dijo esas cosas, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí estaba Pablo, el que escribió esta carta, participando de ese asesinato. Uno de los peores pecadores se identifica a él. Pero él quiso y escribió que Dios quiso eso para mostrar su misericordia, su gracia, para todo aquel que cree en Cristo como su Señor y Salvador, para todo aquel que cree que Jesucristo derramó su sangre preciosa para perdonar todo pecado. Entonces, voy a dar un minuto para los que quieran, oren dentro de sí mismo, para que Dios el Padre le ilumine aún más la grandeza de quién es Cristo, para que le ilumine aún más por el Espíritu Santo, para apreciar a nuestro Señor y Salvador, no solamente con palabras, sino por el mismo Espíritu, tocando lo más profundo de nuestro corazón y cada día aún más crecer en este conocimiento para que Dios aún cada día más nos ilumine los ojos del corazón. Entonces, un minuto voy a hacer para que oremos, porque yo también necesito orar, porque yo soy igual que ustedes, o peor, porque en la Biblia dice que tenemos que considerarnos peores que los otros, que considerar a los otros demás como superiores. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ilumine aún más quién es Cristo, para que nos ilumine más quién es Dios. Puse un minuto. Para que reconozcamos que no podemos conocer a Dios por nuestros méritos o fuerzas, sino por el Espíritu Santo que nos revela quién es Dios. Padre Celestial, gracias por la obra perfecta de la Trinidad. Gracias por tu obra perfecta. Gracias porque
Dios el Padre nos conoció antes de la fundación del mundo y escogió. Gracias porque Cristo murió y resucitó y derramó su sangre perfecta. Gracias porque el Espíritu mora en nosotros, porque somos sellados hasta el día de Cristo, el cual disfrutaremos para siempre de la herencia. Gracias porque nos das a conocer aún en esta vida tu grandeza, por el Espíritu Santo que nos ilumina quién es Cristo. Y eso es lo más precioso, lo más hermoso, el consuelo más grande que podemos tener en cualquier circunstancia, lo más poderoso, lo más grande. Y no existe nada en este mundo que se compare a conocerte a ti personalmente por tu Espíritu. Que podamos cada día aún más entender esto, porque somos pecadores, porque todavía estamos creciendo y no hemos llegado, como decía Pablo en Filipenses 3, todavía no hemos llegado a conocer a Cristo y ser igual a Cristo, sino que estamos corriendo la carrera, dejando las cosas atrás y extendiéndonos hasta adelante al premio supremo, al llamamiento del premio supremo en Cristo Jesús. Gracias porque el Espíritu nos lleva de gloria en gloria. Gracias porque podemos contemplarte. En nombre de Cristo Jesús. Amén.